Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de el podcast de la UPI. El día de hoy nos encontramos con los profesores de TT y también tenemos de invitado a un locutor que es un amigo de ya hace mucho tiempo. Podrán ver algún video con él cuando fuimos consejeros, lo recordarán, un desgorre. Isaac, ¿cómo te sientes de participar hoy en el podcast? Hoy, pues para mí es una sorpresa estar de vuelta a las actividades académicas y sobre todo para mí es muy grata la invitación de estar presentes aquí con los doctores para el podcast del día de hoy, que va a estar muy entretenido el tema. Creo que es algo que todos los estudiantes de mecatrónica alguna vez, digo ya algunos tarde, nos preguntamos de cómo iba a salir, pero estoy contento, la verdad. Sobre todo de manera personal, sí me interesa mucho lo que vamos a contestar el día de hoy. Ahí está, así es que no se lo pueden perder, así es que quédense con nosotros. Y pues vamos a iniciar presentando a nuestros invitados. Tenemos en primer plano al profesor doctor Jesús Mares Carreño. Él realizó sus estudios de posgrado en mecánica en la ESIME, en el IPN. Estudió ingeniería en mecatrónica en la Unidad Profesional de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Su investigación está centrada en matemáticas aplicadas a la mecánica de materiales y desarrolló sus nuevos productos. Es inventor de diversas patentes en el área mecánica y electrónica, autor de libros de sensores y diseño digital, impresos, introducidos en diversos idiomas. Ha graduado a más de 60 estudiantes del nivel licenciatura y actualmente es profesor de tiempo completo en la UPI a nivel licenciatura. El profesor. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación y por la presentación, que es muy, muy amable. El tema de hoy es interesante, es importante, creo yo. Como mencionaba Katie, yo he egresado de la UPITA, el programa de mecatrónica también. Entonces, me tocó vivir el trabajo terminal también desde la perspectiva de estudiante. Y ya llevo un rato también como viviéndolo desde la perspectiva de la docencia. No solo impartiendo las unidades de aprendizaje, sino también como asesorando a estudiantes y siendo como verdugo, ¿no? Presidiendo algunos jurados de evaluación. Entonces, bueno, será un gusto hablar de eso y esperemos pues que sea bastante utilidad para toda la audiencia. Gracias. Bueno, del otro lado, en el siguiente plano, al lado del profesor Mares, tenemos a la doctora Griselda. Voy a presentarla. Bienvenida, doctora Griselda, es un gusto tenerla aquí. Doctora Griselda Stephanie Abarca Jiménez. Realizó sus estudios de posgrado en Ingeniería Eléctrica en el CIMBESTAB IPN. Estudió Ingeniería en Biónica en la Unidad Profesional de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Su investigación está centrada en nuevas formas de sensado y desarrollo de nuevos productos. Es autora e inventora de diversas patentes y libros de sensores, diseño digital y teoría electromagnética. Ha graduado a más de 50 estudiantes del nivel licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es profesora de tiempo completo en la UPI del Instituto Politécnico Nacional en nivel licenciatura y posgrado. Vamos. El tema de trabajo terminal siempre es como que tenemos muchas dudas porque está curricularmente en nuestro plan de estudios, entonces pues uno de primera vista dice, pues una materia más, una materia menos y pues se tiene que cursar, ¿no? Pero en realidad, ¿de qué se trata el trabajo terminal? ¿En qué consiste? Bueno, el trabajo terminal como tal, bueno, ustedes ya bien mencionados, Kelly, tienen una currícula, que sabemos que hay trayectorias, pues, propuestas recomendadas, diversas, que siempre normalmente vamos a ver que tienen algo en común, que plantean el trabajo terminal 1 y el trabajo terminal 2 hacia la parte final de la formación académica de todos ustedes. Hay un detalle a considerar. Nuestro plan de estudios, dado el modelo educativo institucional, incluye una línea de materias que llamamos línea curricular, la cual está diseñada para que ustedes, los estudiantes, puedan optar por una opción de titulación curricular, que es una de las tantas opciones que están disponibles para ustedes y que están estipuladas en el marco del reglamento de titulación del instituto. Quiero hacer la aclaración también, creo importante, si bien el tema de nuestro episodio de hoy es trabajo terminal 1 y 2, que no dejen de lado la metodología de la investigación, que esa es otra unidad de aprendizaje que es parte integral de la línea curricular.
Y entonces, ¿qué viene con la línea curricular? Ya les dije que está relacionada con la opción de titulación curricular. El reglamento de titulación del IPN nos establece que en la opción curricular, para titularse por esa opción, el estudiante debe aprobar una serie de cursos diseñados para tales fines, que en el caso de mecatrónica es metodología de la investigación, trabajo terminal 1 y trabajo terminal 2. Nos dice que deben aprobarse con una calificación mínima de 8 y con 90% de asistencia, ¿vale? Sí. Seamos honestos, normalmente la asistencia queda de lado, ¿no? Y nos centramos en el número de la calificación. Sí. Entonces, al menos tenemos en mente, o debemos tener en mente, que para titularnos por esa vía debemos aspirar un 8 en esas 3 materias. Mínimo. Mínimo. Si Pero- queremos optar Pero por puede la ser titulación. 7.5 porque en Cardex es 8. También. Pero tienen al 8, o sea, aseguren el 8, Sí, pero aseguren. digamos, hemos estado- No se la jueguen en la línea. Muchos exámenes en los que dicen, híjole, No, es que... pues así como que 7.55 y ya vámonos, ¿no? Vámonos, Que pues ni ya. una décima más. Vámonos, dice. Para tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, es 8 en Cardex, Sí, pero en la evaluación del curso puede ser 7.55, 7.56. porque va a subir en el... Sí, claro, porque se redondea, De ¿no? al Así es 8. nuestro sistema, ¿no? Entonces, y bueno, punto aparte de eso, hay que pasarlas, y hay que pasarlas con 8, ¿no? Pero al menos hay que pasarlas con 6, porque también son créditos que hay que cubrir. Sí o sí. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? Que cuando yo saco un 6 en alguna de esas o un 7, ya no puedo aspirar a titularme por esa vía de la titulación curricular. Simplemente ya no. Porque ¿Vale? la calificación es inapelable, ¿no? Inapelable. O sea, ya Bueno, no hay extra, es ¿no? una... Tampoco perdamos de foco que son unidades de aprendizaje también. Ujú. Entonces, ¿qué aplica? Lo que aplica para cualquier unidad de aprendizaje. Que incluso ustedes podrían llegar a solicitar pues que se revise dicha calificación, ¿no? Interesante. Partimos sobremente, asumimos que conocen su reglamento general de estudios, ¿no, compañeros? Sí, sí. Y saben todas las vías y recursos que ustedes tienen para aprobar una Esas materia. letras pequeñitas que nunca leemos. Entonces, no, son grandotas. Sí. Ni aún así los... Entonces, No. Bien. hay que tener eso en cuestión. Pero ahora, Perfecto. en la parte meramente dejando lo administrativo a lo mejor y esas cuestiones, ¿qué vamos a desarrollar en esas materias? Tenemos que desarrollar un proyecto de diseño en ingeniería, ¿vale? Sí. La intención es que si tú vas a optar a titularte por esta vía, pues a través de ese proyecto tú me tienes que demostrar que has alcanzado, que has desarrollado las competencias necesarias para ser ingeniero o ingeniera en mecatrónica y que lo sabes materializar, ¿no? Y que me lo puedes demostrar, que has cubierto también pues los objetivos que están diseñados en el plan para tu perfil de egreso, ¿no? Que tienes esas competencias de egreso suficientes como para ameritar tener el grado de ingeniero o de ingeniera. Entonces, la idea es planteo mi proyecto, lo desarrollo, lo diseño, construyo un prototipo y lo pruebo. Esa es la historia condensada, compañeros. Perfecto. En eso de que habla que es como una materia curricular y todo eso, o sea, todos como que nos imaginamos que pues nos van a sentar en el salón y nos van a dar clases de cómo hacer el diseño y todo eso, pero en realidad, ¿cómo son las clases? Ok, bueno. 7.5 horas a la semana de cada materia, TT1 y TT2, ¿no? O sea, una vez a la semana nos deberíamos ver. La realidad de los horarios es que pueden variar, ¿no? 3 horas seguidas, 4 horas y media seguidas en el papel, ¿no? Las materias, o bueno, el sentido que lleva la materia, como decíamos, es el desarrollo del proyecto. Y entonces se aborda, digo, no quisiera generalizar aquí porque puede variar de docente a docente. Es el estilo, ¿no? Porque también tenemos el tema de la libertad de cátedra. Sí. Eso sí. Sí, digo, lo hemos visto, ¿sabes? Eso es muy cierto, tienen razón. No, yo como lo veo es de que creo que desde metodología de la investigación te vas dando cuenta de que ya las materias que le siguen, o sea, TT1, TT2, ya no son materias, por ejemplo, tomar, no sé, resistencia a materiales, o no sé, herramientas computacionales, o programación avanzada, o sea, no es algo que ya te van a enseñar, es algo que tú tienes que desarrollar, y aquí el profesor, yo como lo veo,
sirve como un guía en tu estudio, en tu desarrollo, no como tal es el que te va a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Sí hay pautas que tienes que seguir, pero el que desarrolla a partir de metodología de investigación en adelante, ya eres tú. O sea, Claro. Y entonces por eso creo que se presta esa flexibilidad que tienen para impartir ese estilo en la Claro, materia, ¿no? sí, sí, sí. Y sabes qué? Que también está el tema del tipo y el estilo del proyecto. Ujú. Porque también vamos a este punto, ¿no? En metodología de la investigación puedo tomar un proyecto que no es una idea mía en su totalidad, puede ser parte de un trabajo, puede ser un trabajo que va más en un sentido de hay cierto profesor, investigador que hace esto, hace aquello y quiere que yo le resuelva un problema muy específico. O es un proyecto que yo planteo como diseño y desarrollo de un producto en específico. Entonces, evidentemente, la guía y el seguimiento del proyecto pues tiene muchas diferencias. Y en ese sentido, pues va lo que comenta el profesor Mares de la libertad de cátedra y el tema de cómo cómo aprieto al equipo para que alcance sus entregables, los elementos que tiene que concluir, lo que tiene que hacer, ¿no? Es cierto. Claro, efectivamente, y digo, mi enfoque, por ejemplo, yo puedo hablar de mí, el enfoque que yo trato de seguir es como más de una gestión del proyecto, ¿vale? Orientarlos sin darte una clase así específica, orientarte a, pues date cuenta de este problema que estás teniendo, date cuenta que te está faltando esto, con base en qué estás tomando tus decisiones de diseño, por ejemplo, y tratar de orientarlos en ese sentido para que tengan un trabajo sólido y pues, sobre todo funcional que les sirva para su 8, ¿no? Mínimo. O 7.5. Que después sube. 7.55. 7.55. Ah, pero no hay que 7.55. Ya después vemos. Podemos llegar a 10. Puede ser 10, puede ser 10. O sea, no necesariamente el 7. Ok. Hablando igual de que pues tenemos dos materias que son TT1 y TT2, o sea, como que se divide en dos la materia, vamos a decirlo así. ¿Cuál es la diferencia de cursar trabajo terminal 1, trabajo terminal 2? ¿Qué se ve en cada uno? Pues? Ok. Quiero retomar metodología de la investigación otra vez, porque es parte del proceso. Es parte del proceso. No, pero es que yo he notado que ahorita en nuestra breve historia como UPI ha sido altamente ignorada metodología de la investigación y no sabían que era parte de la línea curricular hasta que acabaron TT2, fueron al departamento de titulación y les dijeron, chavo, usted no puede por curricular porque esa cosa dice metodología, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Metodología de la investigación ustedes tienen que hacer como parte de las actividades de la materia, van ustedes a generar un protocolo. Le llamamos aquí un protocolo de investigación, ¿no? Es el nombre que se le da internamente. Un protocolo, dejémoslo hasta ahí. Entonces, en ese protocolo ustedes van a plantear una idea del proyecto que quieren hacer. Hacen la propuesta con sus objetivos, un cronograma propuesto, alcances de lo que quieren desarrollar. Eso pasa a evaluación con un comité revisor conformado por profesores de la unidad académica. Teoría, tenemos 3 revisores por cada protocolo. Y 3 revisiones, 3 fases de revisión. Hasta que yo reciba 2 palomitas de los 3 posibles, considero que mi protocolo ya está aprobado. Una vez que está aprobado, yo puedo registrar ante el departamento académico, ¿no? Y entonces ya se establece que los estudiantes, Katie y Isaac, van a hacer el desarrollo de este prototipo o de este proyecto. Y hay un punto importante, bueno, que va a ir acompañado de algunos asesores, ¿vale? Pero eso lo platicamos más adelante. Entro a TT1. A TT1 yo debería entrar con mi protocolo aprobado. Ah, que es una constancia que emite el departamento y tiene un sello, y tiene una fecha y todo. Y bueno, creo que habría que aclarar cuando decimos departamento a qué nos referimos. Bueno, es el departamento ahorita que se me olvidan a veces las palabras, pero creo que es formación específica, pero para que todos lo ubiquen rápido es el departamento que lleva el doctor Adrián Castañeda. ¿Vale? Aquí arriba en 307, creo, 317, ¿no? No. No, 312. No, hasta el tercer nivel. 334. Ahí les vamos a poner la Ahí les vamos a poner dirección. dónde está, por si tienen dudas para que vayan a buscar. De que no nos vayamos a confundir. Sí. Y entonces, en TT1 tú debes llegar con ese protocolo aprobado. Y va a estar tu profe y va a decir, a ver, compañeros, ¿quiénes son? ¿Cuál es su proyecto?
hacer un conocimiento del proyecto. Y durante TT1, ¿qué espero? Que hagan el diseño de su dispositivo, de su sistema, de lo que vayan a desarrollar. Que hagan el diseño. Yo diría, lleguemos hasta la etapa del diseño detallado, ¿vale? Y en trabajo terminal 2, ustedes llegan ya con un diseño detallado y se dedican a fabricar, a manufacturar piezas, a comprar componentes, a ensamblar, a integrar, a probar y dejarlo funcionando en trabajo terminal 2. Y yo creo que aquí cabe el punto de hacer una cierta aclaración, porque otra vez volvemos a lo mismo, es una materia. Y sí tiene un programa sintético que cubrir. Y el programa sintético dice que la materia tiene que ser evaluada hasta el diseño detallado. Entonces, por ejemplo, yo puedo plantear un protocolo de realizar un trabajo, por ejemplo, hemos tenido ya varios casos en los que un investigador propone el proyecto, pero dice, ¿sabes qué? Yo tengo esta teoría y lo que quiero hacer es que tu estudiante de mecatrónica la pruebes, la compruebes, ¿no? Pero entonces ya se establecen ciertas especificaciones o ciertos parámetros previos, y entonces de pronto el estudiante llega a TT1 y dice, no, pues es que yo ya tengo toda mi teoría desarrollada, entonces lo que yo voy a empezar a hacer, pues empezar a conectar cables, ¿no? Pero tenemos ahí un tema de, entonces, ¿cómo concibo yo la mecatrónica? Porque también tengo que pasar por ese proceso. Bien, sí, yo voy a cubrir tu teoría, ¿cierto? Sí, sí, claro. Pero mi tarea como ingeniero mecatrónico, que dijimos que en Introducción a la Mecatrónica, que la tarea principal de un ingeniero mecatrónica es integrar, ¿no? Katie. Entonces, el diseño, exactamente. Entonces, resulta hasta cierto punto impensable plantear un proyecto para obtener un título de ingeniero de mecatrónica si no voy a pasar por ese proceso de diseño. Porque ciertamente voy a cubrir una teoría, sí, pero tengo que hacer ese proceso tangible, exactamente. Voy a plantear mi idea, cómo la voy a integrar, de qué manera mejor es los tornillos y de qué manera va a ser el material y la placa y entonces el algoritmo, todos los elementos que componen la mecatrónica. Entonces es para probar la materia, pero al mismo tiempo es ese proceso de diseño que implica TT1. Entonces, el hecho de que yo tenga ya una idea planteada, a lo mejor por alguien más, no me exime de hacer ese proceso de diseño. Que muchas veces es una idea errónea con la que llegan los estudiantes, porque dicen, pues es que yo estoy trabajando con la profa Gris y entonces quiere que hagamos algo porque está ella haciendo algo de su investigación, pues le vamos a hacer esta máquina, pero ella ya me dijo que necesita. Entonces ella me dice que le ponga un motor 35 y que le meta 15 volts y vámonos, ¿no? Y entonces en realidad ya no hay un proceso de diseño como tal. Entonces hay que conceptualizar ese punto, ¿no? Que TT1 es diseño y el resultado debe de ser el diseño detallado del proyecto. Desde planos, piezas, normativa, todo. Exactamente, todo. Algoritmos. Selección de componentes, selección de materiales. O sea, simulaciones. Básicamente, como lo he entendido, TT1 es ya dejar toda la cancha lista, el terreno, árbitro, jugadores, balones, todo. Y ya TT2 es vamos a jugar. Y metodología es la planeación, ¿no? Y metodología es la planeación. Metodología es la planeación porque entonces, ¿quiénes son los involucrados? ¿Cuál es el objetivo que persigue mi trabajo? ¿Cómo lo justifico? Porque ¿cuál es tu propuesta de valor? Que la justificación es tu propuesta de valor, ¿no? Eso es lo más difícil. Digo, yo en experiencia, justificar el por qué quiero hacer esto, creo que es lo que más tiempo me lleva. No por qué quieres hacerlo. O bueno, por qué debería de hacerlo o de hacerse. Por ejemplo, porque es útil, ¿no? ¿Por qué la mecatrónica resuelve ese problema y no alguien más? ¿No? Porque ese también es un punto. Porque yo puedo plantear un problema, puedo decir por qué es importante resolverlo, pero ¿qué aporto yo como ingeniero mecatrónico? Porque estamos de acuerdo que si yo fuera abogado, también podría aportar algo para resolver ese problema, claro, pero no tiene el mismo enfoque. El enfoque es justamente la parte integral, la parte elementos sencillos que conjugados realizan una función más compleja. Es decir, aplicar la mecatrónica como tal. Y lo tengo que explicar en mi justificación y se tiene que ver reflejado en mis objetivos. Porque independientemente que yo quiera hacer un proyecto que esté enfocado al área de, vamos a suponer, sustentabilidad, no dejen de lado que el objetivo principal es graduarse como ingenieros mecatrónicos.
ya sea para acreditar la materia, aunque sean 6, o para titularse. Exactamente, el objetivo es la mecatrónica. Que bueno, y entonces vamos a TT2, ¿no? Ok. Decía Isaac, ¿no? Dejamos todo listo, Sí. ¿no? Claro, Hasta el diseño sí. detallado. Podría sonar ambicioso. Oye, profe, en un solo semestre todo está diseño detallado, cálculos, simulaciones, planos, selección de procesos. Tal vez sí. Entonces, ¿qué tal que nada más llegamos al conceptual, ¿no? Y ya en TT2 pues le damos a los cálculos, profe, o algo así. No. Fíjense, TT2 van a construir o van a implementar, según la naturaleza, obviamente, de su dispositivo, de su diseño, de su propuesta en general. Y a veces suena fácil como, pues son 3 motores, 5 sensores, el microcontrolador y vámonos, ¿no? Pues la experiencia indica que no. No es fácil. Si ustedes vieran, no traigo el dato exacto, pero si ustedes vieran el porcentaje de bateo que hay en TT de cuántos presentan en ordinaria, pues digamos que simplemente el semestre pasado nadie presentó ordinaria de TT2. Nadie. Y solo hubo una extraordinaria, todos los demás fueron ETS. Porque se subestima esa parte de la fabricada, de la implementación. ¿Vale? Y no solo, digo, yo en experiencia armando cosas, digo, nos damos cuenta que muchas veces no es tanto el tiempo de fabricación, sino en lo que te llegan los componentes. Bueno, claro. Porque los costos de envío, tiempos de envío, no es lo mismo comprar aquí. Vamos a poner un ejemplo, un servomotor, un MGC 90. Lo puedes comprar aquí en, no sé, en Steren, pero te va a salir caro, ¿no? Ya cuando le piensas así sustentabilidad y todo ese rollo, pues procuras comprarlos en páginas de internet chinas, ¿no? Y así. Pero digo, o sea, sale más barato, a veces suele ser mejor y pides a mayoreo, entonces te llegan más piezas, ya estás tu listado allá, todo. Pero los tiempos de envío o de que te llegó y está quemado, no funciona, tienes que pedir otro, entonces todo eso hay que considerarlo a mi perspectiva y te retrasa. No, y espérate, hice mi planeación, pedí todo a tiempo, armé, y entonces estamos listos, lo vamos a encender por primera vez. Sí. Y algo se atoró, y entonces de pronto empieza a salir humo de un motor. ¿Cuántos motores compraste? No, pues 4 que eran los que se necesitaban. Pues ¿qué crees que ahora necesitamos 6 porque se quemaron 2 de este lado? Entonces los pido y me espero otros 3 meses, entonces ya estoy en ETS de segunda vuelta, sí o sí. Y no tiene tanto que ver con, lo hice a tiempo, planeé apropiadamente, bueno, pues a lo mejor tuve que haber puesto ahí en mi presupuesto un poquito para repuestos, ¿no? Porque claro, sucede mucho. Oye, ¿los recursos que tienes son suficientes para el proyecto? Sí, seguro. Yo tengo ahí una lana y ya está. ¿Van a pedir su material? Sí. Pero necesitamos 4 sensores y son los 4 los que vamos a pedir. Y entonces acuérdense que nosotros planeamos para esto, si queremos hacer esto, ¿no? Porque es un tema importante los retrasos por la falta del material. Sobre todo considerando que nosotros nos encontramos en una zona pues más apartada, ¿no? de la sociedad. O por ejemplo o por ejemplo aquí en el cerro, o por ejemplo también los circuitos, si uno hace placas y las quiere mandar a imprimir, o sea, uno manda los Gerber a estas páginas, pero pues tardan en llegar, o sea, y pues los costos, y tú dices, no, pero yo quiero que me llegue mañana, pues sí, pero te va a salir como $10, $5 más. Y es algo que mejor preves, o sea, con tiempo, y pues es lo que dicen, ¿no? El TT2 es prevenir mucho esa parte de fabricación, tiempo, diseño. Y eso de no confiarse, porque, como dice el profesor, como decimos, tengo hasta el semestre para terminar el diseño, ¿no? Y pues es mejor terminarlo antes y ir avanzando un poquito más en lo que sigue, porque pues en algún momento va a pasar algo que no estaba planeado. Y no olviden, compañeros, compañeras, que el proceso de diseño es dinámico. Lo cual implica que, aunque yo haya sacado 10 perfecta o mención honorífica en mi TT1, no implica que haya que modificar algo y hacer rediseño de alguna parte o cambiar la selección de algún componente porque hubo alguna omisión, porque cuando lo probé llegó el componente y lo empiezo a medir, caracterizar y resulta que el fabricante pues no cumple con lo que promete, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces ahí tiene que haber ajustes. Y todo eso debería tenerse contemplado, obviamente, desde la perspectiva de planeación. Eso lo da mucho que, pues, obviamente, la experiencia en desarrollo de proyectos,
planear contingencias, ¿no? Y tener estrategias de acción en las contingencias. Por eso es muy importante que busquen el trabajo en conjunto con sus asesores, que ellos deberían tener mayor experiencia que ustedes y poderlos aconsejar mejor en esos aspectos, ¿vale? Muy bien. Bueno, relacionado con las preguntas que hemos contestado hasta el momento, ahora le va a tocar a la doctora Griselda. Su turno. Va su turno. Me sentí chan. Esto tal vez de cierta manera ya se abordó, pero es muy importante mencionarlo. Y tal vez, y desde su opinión, profesora, queremos saber qué necesita saber para cursar trabajo terminal. Hablando en el aspecto de materias. Digo, como ingenieros en mecatrónica. Esa pregunta me ha enfocado más porque me ha tocado compañeros que no siguen la trayectoria recomendada. ¿En serio? Y de cierta Me manera han contado. mecatrónica te da esa libertad, y ojo, lo quiero poner entre comillas, libertad de hacer lo que quieras con tu carga. Pero si en experiencia, yo una vez lo hice, no hagan eso, no lo hagan, No sigan lo hagan, así como no. va, así como va, síganlo. Ok, yo personalmente yo creo que ¿qué materias hay que llevar o qué haber cursado para llegar a TT1? Todas, ¿no? El más recomendable, yo diría, estoy cursando TT1 y probablemente las optativas. Ajá, optativa 5, optativa 6. ¿Por qué? Porque esas optativas, en teoría, las estoy eligiendo porque, y otra vez decimos en teoría y la trayectoria recomendada, y la oferta de la escuela, y el cupo de los salones. Y bueno, Llorar, ¿no? Y sí, entonces ya ahí no. vemos por qué se ponen a llorar. Pero entonces, en teoría, esas optativas que estoy cursando apoyan el desarrollo de mi trabajo. Porque si se supone que yo estoy haciendo un sistema, no sé, robótica móvil, probablemente haya inscrito, no sé, algo de autómatas, probablemente tópicos de sensores, porque justamente esos temas están casados con lo que estoy diseñando. Exactamente. Entonces, pues ahí está la respuesta. ¿En qué semestre es más recomendable iniciar el proyecto de trabajo terminal? Me espero hasta noveno, obviamente, bueno, no puedo esperar hasta noveno porque falta metodología de investigación, o sea que esa la vas en octavo. ¿O desde qué semestre? ¿O qué es así? O sea, ¿qué es recomendable es el primero? Yo diría que idealmente séptimo. Séptimo. Porque octavo ya tengo que plantear la idea. ¿Proyecto integrado? No, bueno, probablemente en proyecto integrador. El proyecto integrador es una muy buena oportunidad para hacer o plantear mi primera hipótesis de lo que yo quisiera hacer, ahondar más de qué se trata, hacer una investigación, un proceso de diseño, ya como tal. Ahora, no antes. ¿Por qué no antes? Porque todavía no tengo el panorama completo. Porque en quinto, en sexto, no sé, la electrónica que conozco es más limitada, porque la parte de mecánica que conozco es más limitada. A lo mejor todavía no conozco a todos los profesores y de pronto me plantean algunas ideas sobre algunos esquemas de trabajo que son más interesantes. Yo sí diría que tal vez muy apenas, así en tiempo, entré a metodología de la investigación, ya estoy en octavo, y empiezo a plantear mi idea. Más allá, terrible, ¿no? Estamos súper fuera de tiempo, ya no sé qué está pasando, ya se me salió del control y pues probablemente tenga que yo estar consciente que voy a hacer un semestre más. Bueno, paréntesis grande porque Isaac Recuerden que está es una cursando el inversión. TT1 conmigo, ¿no? No. De hecho, a ver, vamos a soltar una noticia bomba. No, La Isaac. ley de baja. Porque no va a dar tiempo. Corte. ¡Corte! No, o sea, no. Sí, pero sí es tomar un semestre más que hay que hacer. No lo recomiendo, obviamente no, pero dice mi abuelo, arriando la carreta se acomodan los aguacates. No siempre es lo mejor, pero a veces no hay de otra. Claro. Y digo, y mi caso es especial, pero ya se los contaré otro día. Siguiente episodio. Espérenlo. Y luego, bueno, y entonces con eso me lleva a plantearle la siguiente pregunta. ¿Por qué nos aborda entonces a la mitad de la carrera información sobre TT?
¿Por qué no hay como, oigan chicos, es que pues también, yo entiendo, ¿no? No es responsabilidad de la academia estar diciendo, chicos, están en quinto, recuerden que tienen que tener un TT en 5 semestres. No, o sea, yo entiendo esa parte. No, Pero, en 3 más. bueno, entonces, pero estaría padre, ¿no? O sea, ¿por qué no hay como información de eso? O sea, me imagino que va relacionado con lo que mencionas, no tienes el panorama general, entonces no hay necesidad de por qué decirte. ¿O cómo está el rollo? Yo diría que es una responsabilidad compartida. Uh-huh. Es una responsabilidad compartida entre el estudiante y la academia de profesores. Okay. Pues más que la academia, la escuela. O sea, la escuela como entidad completa, también. la unidad. Uh-huh. No, tal vez yo no lo atañaría a la academia o a las academias de profesores, sino como a la unidad, a UPI como tal. Tal vez dar esa orientación al estudiante, pero yo sí también lo cargo mucho al estudiante. Conocer sus reglamentos, conocer su programa académico. Luego no saben en dónde andan. Y eso, pues, digo, muchas veces se intentan dar sesiones informativas. Bueno, y por ahí hace algunos semestres un profe intentó dar sesiones informativas y... ¿No? Entonces... Por eso hacemos podcast. Vean las fotos también. Entonces, bueno, ciertamente es una responsabilidad compartida, pero los chavos tampoco quieran que la escuela les resuelva todo, ¿no? Tienen que asumir parte de su responsabilidad en su formación. Entonces, si yo veo mi currícula y digo, sensores, sí, lo entiendo, pues que se ve qué quiere decir, pero leo TT, trabajo terminal 1 y no entiendo qué quiere decir, pues tal vez yo me informo, ¿no? Claro. Entonces, hay que ir de la mano. Ese es mi punto de vista. Tal vez ahí diferimos un poco la doctora y yo, pero... Sí, yo lo veo desde otro punto de vista, Isaac. Por ejemplo, el profe de metodología, que es ustedes llegan de pronto a esa materia, también tiene una cierta responsabilidad compartida. Claro que yo siempre se la veo compartida con ustedes. En este momento que tú empezaste a tomar la primera materia curricular de esa serie de 3 asignaturas curriculares, Uh-huh. con fines de titulación, si es que lo deseas y si es que obtienes la calificación necesaria, por supuesto, va a pasar esto y esto y esto y esto. Y se va a acabar hasta aquí. Sí. Entonces, tú hoy empiezas conmigo, profe de metodología, pero luego vas a llegar con un profe de TT1, en donde tienes que tener tu plan hecho. No puedes llegar con el profe de TT1 y decirle, ¿qué profe? No tengo protocolo. ¿Ah? Me muero. No, y luego... Estuvo muy personal. Ay, eso me dolió. Eso ya estuvo muy personal. No, bueno, porque pues sí hay muchos casos, ¿no? Y es que metodología de la investigación, pues es la hora de ir a las tortas a Tlapacoya, ¿no? O al... Es que ¿cómo se llama? Es que aquí a la covacha, ¿no? Exacto, es la hora de la covacha, ¿no? Es la hora de las chiquichelas. Sí, chiquichelas. Y entonces, si dices, bueno, ahí hay un punto en el que va lo que dice el profe Mares. Estoy cursando esa materia, no estoy plenamente consciente de lo que está sucediendo y termino la materia y entonces a veces digo, ¿cómo llego a TT? ¿Cómo que necesitaba 8? ¿No? Sí. Si yo me fui a la covacha todos. Bueno, llego a TT, llego a titulación con el Doc Adrián y... Sí. Después de TT2. Después de haber joder. cursado TT2, por ejemplo, sí, ha pasado. No, pues tú no vas a titular por curricular. ¿Cómo? Si ya las cursé. Pero Ajá. pues no fue con 7.5 en el CARDE. 7.55. 7.55. Entonces, pues, sí, no, es muy importante. Sí. Sí. Entonces, bueno, creo que es una consideración ahí importante que hay que tener. Y me gustó muchísimo el ejercicio que nos plantearon de los capítulos especiales del podcast, porque también tenemos un tema, a lo mejor que la manera de comunicarnos es distinta. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero que ustedes sepan algo de la clase, de algo que estamos haciendo, para mí es más fácil ponerlo en Facebook que decírselos en clase. Porque en Facebook todo el mundo se entera, ¿no? Y ya antes de llegar a clase, ya todo el mundo lo vio. Y entonces lo dices en clase y están... Ajá. ¿Qué? Pásame el regulador, todavía no acabo de conectar. jefe, Y yo digo, bueno, ¿todo quedó claro? Sí, vámonos, ¿no? O no dice nada ahí.
Ajá, sí, se Siempre, acaba la clase. siempre y vamos. pregunten, siempre pregunten. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que este ejercicio que estamos haciendo es Bueno. bastante informativo. Muy bien. Bueno, a ver, qué día te toca a ti. No, yo quiero hacer la pregunta. A ver, Rayos. Bueno, tú, Isaac, como alumno que vas a cursar El semestre que viene, si Dios quiere. ¿qué expectativas tienes de Pues bueno, les voy a ser honesto. Yo desde mi perspectiva, como dijo la doctora Griselda, hay algo muy importante que no tomamos a consideración. O sea, bueno, tal vez no tanto por irnos de fiesta, sino pues porque andamos en otro rollo. No mantenemos un equilibrio entre la vida académica y la vida personal, que eso siempre es algo que últimamente he aprendido. Hay que mantener un equilibrio. Y sobre todo ser conscientes de qué es lo que estás haciendo y qué materias estás tomando. Porque, por ejemplo, a mí me pasó de que yo cuando llegué a metodología de la investigación, llegamos y fue así, el profesor dijo, sale, a ver, ¿con qué se van a titular? Nosotros, ¿cómo que con qué nos vamos a titular? O sea, me acuerdo que creo que era las 10:30 de la mañana, no había desayunado y llegó el profe así tirando la bomba. ¿Con qué te vas a titular? Y yo así de, ¿cómo? Es que primer parcial, pero son 10:30, no he desayunado, ¿qué? Y es muy importante, o sea, no tienes conciencia de que realmente ya estás trabajando en algo que te va a ayudar a titularte. O sea, sí es importante, hay que darles importancia. Y sobre todo eso es porque no somos conscientes. Entonces, a raíz de eso, como yo no era consciente de esta importancia que tenía, se me cruzó por allí un semestre de movilidad. Ahí se me cruzó, ¿no? En mi trayectoria académica, y no tomé conciencia de la importancia del protocolo. Entonces yo cuando llegué a TT1, pues yo tenía expectativa, no, pues nada más es trabajar en mi proyecto, sacar mi Word ahí trabajado y con lo que estoy haciendo, mi diseño, mis planos, sale, pum, vámonos. No. O sea, sí en parte es eso, pero el detalle que hay es que yo no le di importancia. Yo pensé que era un trabajo así escrito, pero no. O sea, no vemos que hay un background de todo lo que tienes que hacer para llegar a ese punto. Entonces, para mí, ahora ya que lo veo, ya con todas estas trastalladas que tuve, ya veo que sí es como yo lo pensaba antes, era nada más una materia más en la cual voy a titular. Sí, pero ¿qué tienes que hacer antes para llegar ahí? ¿Qué materia tienes que tomar antes para llegar ahí? ¿Qué consideraciones, tiempo, dinero, etcétera, tienes que hacer para implementar todo ese rollo? Y sobre todo si estás trabajando en equipo. Yo estoy trabajando por mi cuenta, pero pues también si vas a hacer equipo, que yo lo vi, tu equipo tienes que estar unido, porque al final de cuentas es un equipo que vas a mantener que, si somos honestos, desde año y medio, porque es metodología en octavo, TT1 y TT2, o sea, año y medio vas a estar trabajando con ellos. Imagínense que se peleen con ellos, que ya, ya tronó. Bueno, pero es otra pregunta que vamos a hacer ahora. Básicamente esa es mi expectativa, ¿no? Una materia más, pero no es nada más eso, es algo más importante. Sí, tenemos que darle la importancia como a todo. O sea, a veces igual vemos materias que son de chocolate, ¿no? Pero a la mera hora esas de chocolate nos hacían falta. Sí. Y bueno, o sea, en general como que este episodio lo vamos a dividir en algunas partes. O sea, este fue el panorama general de TT, como la intro. Pero, o sea, necesitamos como que adentrarnos más en el antes. ¿Qué necesitamos antes de TT? Que es como lo que ya habían mencionado, las materias de metodología, más planeación y todo eso. Después de TT y durante TT. Y ya después hablamos de la titulación. ¿Qué proyectos, o sea, se pueden entregar? O sea, ¿hay algún formato escrito de que este tipo de proyectos se pueden hacer? Es complicado porque entonces, sin extendernos tanto, ¿qué es la mecatrónica, no? ¿En dónde está la frontera de la mecatrónica? No hay. No hay, somos dioses, somos el avatar de los 4 elementos de la ingeniería, 4 puntos de nación. Yo creo que el proyecto que voy a hacer de mecatrónica va a revolucionar el mundo. Y mi proyecto va a ser una super máquina que va a tener 3 robots colaborativos que salen de ella y vuelven, y entonces llama ambulancias y salva vidas y es antiterremoto. ¿Cuántos compañeros pueden estar en un proyecto? ¿Qué es recomendable? Porque bueno, yo lo que en mi experiencia alguna vez nos comentaron es de que si trabajas solo, pues no van a ser tan rigurosos con tu proyecto porque estás aventándote el tiro solo, diciendo de una manera muy coloquial. Dicen, me llegó el rumor. Pero si trabajo en equipo y somos 4,
o hay un límite, no sé. ¿Es más rigurosa la evaluación? Vamos a decir, No, no es cierto que no. la profa de tópicos de sensores me cae en la punta de la coronita. Es así. ¿No? No, no es cierto. Por eso me le baja de terreno. Lo bueno que la va a cursar el siguiente. A ver, Ay, otra acuérdense, vez. acuérdense.